Hola, bienvenidos a su canal Leus Gegnosis. En los orígenes de la civilización humana existen lugares místicos alejados de nuestra cultura occidental, determinados pueblos que nos parecen muy diferentes a cómo estamos acostumbrados de ver en nuestra realidad. De estas culturas milenarias es donde partiremos para explorar cómo determinados objetos son venerados por esta civilización del sudeste asiático, a fin de obtener con ellos salud, riqueza y prosperidad. Nos adentraremos a una civilización misteriosa y a la vez muy poco conocida, con una antigüedad de aproximadamente 2500 años. Esta cultura es la cultura birmana. Comencemos. Partimos de lo que actualmente es el país de Myanmar, o antiguamente llamado Birmania, donde surgió el reino de Pagán o cultura de Pagán. Esta cultura adoptaría la religión budista en una de las peregrinaciones de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, el creador de la religión budista, que realizó en la región del sudeste asiático, aproximadamente en el siglo XI después de Cristo. Sabemos que la importancia de este personaje histórico no es considerado un dios, sino un ser humano que alcanzó la iluminación, ya que esta religión es considerada no teísta, que no reconoce un Dios creador. Esta doctrina es adoptada durante el reinado del rey Anahuata, quien fue el rey que dio resplandor al reino de Pagán, que posteriormente este reino evolucionaría en el centro de la cultura budista. Este reino con el tiempo se convertiría en la cultura birmana y así su población adoptaría el budismo Theravada como religión, el cual es el budismo más conservador de las 4 ramas en las que se divide esta religión o doctrina. Esta rama del budismo es llamado la doctrina de los ancianos, siendo de las 2 escuelas principales del budismo. Sus seguidores consideran que Theravada es el budismo más perfecto, porque creen que sus enseñanzas provienen directamente del Buda histórico. Esta rama del budismo tiene su fundamento en el llamado Tripitaka, o también conocido como Canon Pali. Este es el nombre de los textos sagrados del budismo Theravada, quedando esto traducido como las 3 cestas, que son las 3 grandes enseñanzas, estando desarrolladas a lo largo de los 3 grandes concilios budistas, realizados en los 3 siguientes siglos a la muerte de Buda. Esta rama del budismo enfatiza que el objetivo del ser humano es alcanzar el nirvana. Este concepto lo podemos definir como el estado en que el individuo trasciende para liberarse del sufrimiento de este mundo. Esto se realiza mediante el proceso de nuestra reencarnación de otras vidas pasadas, obteniendo con ella el conocimiento espiritual de aprender de estas experiencias de una manera consciente, mediante nuestra introspección espiritual, para lograr con ella el estado de iluminación, a lo que detendrá toda actividad mental innecesaria y excesiva, entrando en los estados de liberación, calma y armonía. Esto es el budismo Theravada. Explica que solo se logrará mediante la autoliberación, lo cual se obtendrá con el esfuerzo individual de aplicar la meditación y la concentración, y esto solo se alcanzará mediante la vida monástica, la cual es practicada
de gran manera en esta cultura birmana. Esta sería una breve explicación de esta doctrina o rama budista, impartida por el príncipe Siddhartha Gautama o Buda, adoptada como doctrina religiosa por parte de esta cultura del sudeste asiático. De Buda surgen muchos relatos. En uno de ellos se menciona que antes de alcanzar el estado de nirvana o iluminación, ya mencionado con anterioridad, estando sentado en un árbol u hoguera, meditando, se le aparece un ser en forma de dragón, llamado en el folclore birmano dragón naga. Estos seres viven en cuevas ocultas que se encuentran debajo de la tierra, pero es conocido que en ocasiones emergen de ella para interactuar con los humanos o alterar el clima. Este dragón se enroscaba a Buda para protegerlo de la lluvia y el viento, mientras meditaba en una hoguera. El naga se envolvía 7 veces alrededor de Buda y desplegó sus 7 cabezas como un techo. Buda convirtió al naga a él con el poder de su fe. Con esta adhesión de los dragones nagas al budismo, en este estado de meditación en los que se encontraba Buda en la hoguera, el budismo Theravada menciona que este estado es llamado bodhisattvas. Hallarse en este estado que se encontraba Buda es ser un ser iluminado que ha alcanzado un alto nivel de sabiduría, pero que ha decidido renunciar de momento a su propia liberación para ayudar a los demás a alcanzar su propia iluminación. Este estado altruista y compasivo son considerados modelos a seguir en la tradición budista Theravada, como alguien que esté en el camino de la budeidad, que es el de ser como Siddhartha Gautama, el Buda. Este término es utilizado en los textos Theravada, el ser como el Buda en sus vidas pasadas. Es el periodo que se debe de trabajar a la propia liberación. Así con esto, Buda manifiesta que con sus reencarnaciones son personificadas como una serie de pruebas existenciales, cuya resolución lo irá acercando a la completa iluminación o el llamado nirvana. Con esta historia, el dragón naga ocupa un lugar sagrado y se le considera un ser protector de los bodhisattvas, ya que para el budismo Theravada, estar en este estado es considerado un modelo y se cree que los dragones naga lo deben de proteger y asistir en su camino a la iluminación. Los dragones naga en la mitología budista Theravada son seres celestiales que habitan en los reinos superiores y están imbuidos de poder divino. Tienen la capacidad de conceder deseos y de brindar protección a aquellos que buscan la iluminación. Su papel como protectores de los bodhisattvas se debe a la conexión con la sabiduría y la compasión, dos cualidades fundamentales en la práctica budista Theravada. En las representaciones artísticas e historias budistas Theravada, los dragones naga suelen aparecer rodeando a los bodhisattvas, formando un halo protector a su alrededor. Se les muestra con aspecto majestuoso, con escamas brillantes y colores vivos, simbolizando la pureza y la energía espiritual. Su presencia en estas representaciones es una muestra visual de la relación sagrada entre los dragones naga y los bodhisattvas. Siddhartha Gautama Buda, al encontrarse en estado bodhisattva, es protegido por estas criaturas místicas llamadas dragones naga, ya que existió una conexión muy fuerte entre este estado de liberación y estos seres, siendo a la vez considerados símbolos de iluminación espiritual, y para el budismo este concepto se considera la máxima meta
que se debe de alcanzar. Es por ello que Buda es ayudado constantemente por ellos en sus peregrinaciones en nuevos reinos para impartir esta doctrina o religión. Para el pueblo birmano fue adoptado rápido la filosofía budista, ya que los primeros pobladores del pueblo birmano eran considerados descendientes de los dragones Naga, de manera que sus relatos sobre su origen narra que ellos fueron formados de la unión de un príncipe indio llamado Datarat. Él se casa con la princesa Naga llamada Bhakagna. Los hijos nacidos de esta unión entre humano y Naga eventualmente fundaron varias ciudades-estado en lo que actualmente es la nación de Myanmar o Birmania. Para el budismo Theravada, el poder llegar a la iluminación o nirvana es llegar a la plenitud o la meta suprema en el budismo. Esto solo se realiza de acuerdo a las enseñanzas de Buda y su doctrina de los ancianos o escuela Theravada, llevando una vida monástica, realizando estrictas enseñanzas consideradas originales del Buda o Siddhartha Gautama. Esto se debe de desarrollar una vez ya alcanzadas las distintas etapas del Bodhisattva y en las distintas reencarnaciones que se deben de conseguir de nuestras vidas pasadas y presentes, según la doctrina Theravada. Para esto Buda, en su reencarnación número 10, afirma que se debe de obtener un estado de dragón Naga. Para el budismo Theravada, una vez alcanzado la liberación mediante la etapa Bodhisattva y superando las distintas reencarnaciones que se deben de lograr, se debe de iniciar la vida monástica. Para esta etapa, los monjes budistas llamados en la escuela Theravada como bhikkhus deben tener una estrecha relación con los dragones Naga, ya que es conocido que estos monjes tienen la capacidad de comunicarse con los dragones Naga, y este se convertirá en protector o guía espiritual. Estos monjes son considerados como dragones budistas y se cree que poseen sabiduría divina y poderes sobrenaturales. Los dragones Naga son venerados en los templos budistas, donde se les rinden culto y se les ofrecen tributo. Es por ello que los templos budistas suelen estar decorados con estas imágenes de dragones, simbolizando la protección espiritual y la conexión con los reinos celestiales. Los dragones Naga están presentes en las prácticas rituales budistas. Durante las ceremonias y festividades religiosas se realizan danzas y representaciones teatrales, donde los participantes se visten como dragones. Estas representaciones simbolizan la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, atrayendo abundancia y bendición y protección en ambos mundos. De este mundo místico de esta región surge la figura emblemática llamada dragón Naga. Desde esta época se empezaron a realizar representaciones en puertas, paredes y tejados, así como figuras simbólicas, consideradas guardianes espirituales que protegen estos centros doctrinales y espirituales del budismo Theravada, tal como sus ocupantes de influencias malévolas o negativas, así como de cualquier amenaza espiritual. De este modo llegas a nuestros días esta figura representativa de estas entidades místicas birmanas, utilizadas en estos monasterios budistas para su protección, apareciendo hasta nuestra cultura occidental mediante estatuillas, amuletos, cadenas del dragón Naga. Estos objetos están representados en una figura de este dragón, alargado en forma de serpiente, con una figura de Buda encima de este dragón. Estas figuras están cargadas de esta energía mística Theravada, para que con ella el portador obtenga una función protectora, a fin de poder ser utilizadas por cualquier persona, para obtener la protección
la prosperidad, abundancia y con ella el éxito en cualquier actividad que desarrollemos en nuestra vida diaria, para con ello obtener felicidad, aumento de autoestima y eliminación de estrés, alcanzando la autorrealización en nuestra vida. Concluimos que desde la antigüedad ya existió un conocimiento muy elevado de sabiduría que da al hombre la guía para poder alcanzar la liberación espiritual. Esto dado por determinadas figuras históricas como Siddhartha Gautama Buda, siendo un príncipe, dejó todo por obtener el camino de la liberación espiritual. Su nombre ya tenía el objeto y la conclusión de lo que iba a alcanzar en su vida, ya que el significado de su nombre significa la meta perfecta o la meta de los perfectos. Su obra tiene el objeto de para alcanzar cierto grado de elevación espiritual se debe de obtener, en primer lugar, alcanzar la autoliberación, y una vez alcanzado este punto, se debe de pasar a la búsqueda de la liberación del sufrimiento del resto de la humanidad mediante acciones altruistas y compasivas, por medio de la propagación de su doctrina o filosofía. Para cumplir con esto, realizó peregrinaciones en el sudeste asiático, específicamente en lo que antiguamente era el reino de Pagán, lo que evolucionaría en lo que es en la actualidad la cultura birmana o Myanmar. En este lugar adoptaría la protección de estos seres místicos como los dragones Naga para los antiguos birmanos. Estos serían los descendientes originales, que en esta región unificaría las urbes antiguas que en la actualidad se convertiría en esta nación del sudeste asiático, considerados estos seres desde su formación como protectores de esta nación, ya que para ellos la sabiduría o la energía que emana de este estado de iluminación considerado bodhisattvas los retroalimenta una vez ya pasadas las distintas reencarnaciones que se tiene que pasar de esta vida o de vidas pasadas que tenga que pasar el ser humano. Una vez ya realizado esto, se debe de iniciar la vida monástica del budismo Theravada, para que con esta escuela o filosofía se pueda alcanzar la meta final del nirvana o la iluminación espiritual que debe de obtener el ser humano. Estos seres que ayudan al budismo se enaltecen siendo figuras sabias de adoración y de justicia, ayudando a Buda y a su filosofía a alcanzar la iluminación espiritual. Esta unión entre el dragón Naga y Buda trasciende el tiempo y llega a determinadas figuras, estatuillas y amuletos en forma de cadenas o pulseras, que estas escuelas o monasterios de budismo Theravada sirvan para poder ser portadores y convertirse en amuletos que con ellos se obtendrá protección, bienestar y abundancia, para alcanzar con ellos la autorrealización en nuestro tiempo actual. Muchas veces se considera negada y escasa, pero si nos detenemos y buscamos bien, encontraremos todo lo contrario, ya que desde la antigüedad o el inicio de nuestra creación ha sido dada la abundancia de todos los valores y sentimientos positivos que deben de estar alrededor de nuestra existencia, con el objetivo de que esta sabiduría y justicia pueda alcanzar la felicidad y plenitud en nuestra vida y con las personas y seres en nuestro alrededor. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No se olviden darle un like, activar la campanita de notificaciones, presionar el botón de suscribirse, el cual nos ayudaría de gran manera para que sigamos trayendo temas interesantes en su canal Leus Hegnosis. Hasta pronto.